Les cuento el porqué del tema que voy a conversar. Anoche vi por segunda vez, de haber sido una película que tiene ya unos pocos años, debe ser unos 5 o 6 años, un poco más. Una película que se llama Known, Lo Conocido, algo así. Trabajan, el actor que me recuerdo, que le conozco el nombre, es Nicolas Cage, que usted lo debe ubicar. Y la película trata de una... ¿cómo llamarlo? Una lista de números que ha sido depositada por una niñita y junto con otros niñitos que les pidieron que hicieran un dibujo sobre el futuro para ponerla en una cápsula del tiempo en el año 59, y esta niñita, en vez de hacer un dibujo, llena unos papeles, las dos hojas o la hoja del dibujo, con números, unas filas de números, filas y filas y filas y filas y filas, cientos de números. Y 50 años después, que es el momento en que transcurre la película, en el presente, digamos, se celebran los 50 años y sacan la cápsula del tiempo y sacan todos estos sobres con estos dibujos. Y al hijo de este personaje central, que es Nicolas Cage, que es un científico, un astrofísico o algo así, le toca justamente sacar el sobre con esta lista de números. Y el personaje, este señor Cage, que empieza una noche a mirar estos números, esta lista de números tan rara, y empieza a descubrirse estos patrones. Descubre que en estas filas de números, en parte con fechas, continúa con otro número que señala algo que no sabe, y luego sigue otro string de números que tampoco sabe lo que sabe, pero investigando uno de ellos, que parte con la fecha del desastre de las Torres Gemelas, o sea, esto que ocurrió en 2001, ¿se acuerdan? Entonces ahí ve que en un sitio de la internet que murieron 2.996 personas, y ese número aparece también junto a la fecha, en la continuación de la fecha. Y la tercera, y lo que sigue después, no sabe de qué se trata. Bueno, no quiero contarles la película, ni mucho menos. Después eventualmente descubre que ese tercer grupo de números señala una posición geográfica. Son los números de latitud y longitud con grados, horas, minutos, y que se está diciendo en tal parte del mundo, en tal ubicación, en tal fecha, va a haber un desastre o una situación en que va a morir un número de tal de gente. Y él comprueba efectivamente que eso es lo que ha ocurrido en distintos momentos. Accidentes de aviación, masacres de distinto tipo, todas con un alto número de víctimas. Bueno, ustedes pueden ver la película, está en Netflix, dicho sea de paso, así es que no es problemático encontrarla, es bastante entretenida, bastante interesante y muy original por el final. Pero me quedó dando vuelta este asunto de los números, estimados amigos, que en el fondo estos números estarían señalando que el futuro ya estaba establecido y alguien lo conocía. No les voy a contar quién es el originador de esos números finalmente, porque no es la niñita que lo es, que no les quiero contar la película. El hecho es que esos números señalan entonces de que alguien sabía que en tal fecha, en tal lugar iba a ocurrir un desastre. Y eso implica entonces que el futuro ya ocurrió, o que todo ya ocurrió, que no hay sino una especie de presente inmenso, del cual lo que nosotros llamamos presente es aquella parte del presente que estamos mirando. Así como cuando uno, creo que di este ejemplo la otra vez, si uno va a un museo de pintura, todas las pinturas de toda la época ya están ahí. Es uno el que va convirtiendo en presente cada cuadro que en un momento dado mira uno y después uno avanza y mira el otro, y ese presente está recorriendo un presente que ya está. Los cuadros están ahí, no están esperando, no aparecen cuando nosotros llegamos frente al muro, están ahí. Es nuestro movimiento temporal, nuestro movimiento caminando por el espacio del museo, el que va generando estos presentes sucesivos. En algún momento de la película, este profesor le pregunta a sus alumnos, en el MIT, es un profesor de astrofísica, ¿cuál es su concepto de causa y efecto? Y les pregunta, ¿piensan ustedes que todo está determinado desde el principio de los tiempos, o piensan ustedes que esto es completamente azaroso y caótico?
Bueno, esa pregunta que le hacen los alumnos fue la que se me quedó dando vuelta en la cabeza y que va a ser en parte el tema de este programa. Es decir, ¿está bien hecha la pregunta en primer lugar? ¿Es el mundo, la realidad que nos rodea, un ámbito de procesos controlados por mecanismos de causa y efecto, o reina el azar? Bueno, todo esa manera de plantearlo me pareció equivocada. Quizás les recuerde, valga la pena recordarles, creo que hablamos de este personaje en algún programa, un filósofo contemporáneo, un filósofo, digamos, del siglo XX, que se llama Wittgenstein, que escribió un libro muy interesante, y yo lo recomiendo a todos, en que en alguna parte, no en ese libro específicamente que yo recuerde, pero en alguna parte, él decía, Wittgenstein, que la mayor parte de los llamados problemas filosóficos resultan simplemente de derivaciones verbales equivocadas, de preguntas mal hechas, o sea, de preguntas falsas. Hay ejemplos de todo orden. Si uno pregunta, por ejemplo, ¿por qué usted mató a 10 personas y las tiene enterradas en el jardín? Esto usted está haciendo una presuposición. A lo mejor uno no ha matado a nadie y no tiene nadie enterrado en el jardín, pero si uno hace esa pregunta, entonces va a estar estableciendo ciertas situaciones que supuestamente nos obligan a responderlas de una forma o de otra. La pregunta determina en cierto sentido la respuesta. A mí me pareció que esa pregunta que hace el personaje, que es una pregunta que ustedes la encuentran en muchas partes, está todo predestinado, está todo ya, hay un destino fijo que va a ocurrir, como la gente que dice, yo no me preocupo de mi muerte porque eso ya está determinado y haga lo que haga, ya va a ocurrir en tal o cual momento, y por lo tanto no hay nada que yo haga o deje de hacer que vaya a cambiar eso. Bueno, a mí me parece, estimado, y se los planteo a ustedes para que lo piensen, para que le den una vueltecita también, que hay dos cosas que son bastante diferentes. Una es que las relaciones entre los procesos del mundo están ligados por un mecanismo causa y efecto, y eso todavía es bastante, ameritaría picar un poquito más, pero por ahí dejémoslo por el momento así planteado. Y otra cosa es si esos mecanismos de causa y efecto son estables, son cosas muy diferentes. Si las relaciones de causa y efecto son estables, uno puede prever, hacer predicciones. Por ejemplo, en el mundo de los fenómenos de la mecánica celeste, hay cosas que son bastante estables, por lo menos desde el punto de vista de nuestros ritmos temporales. En definitiva, el sistema solar, el universo entero, la galaxia, está en perpetuo movimiento y no hay nada que esté igual a sí mismo todo el tiempo, hay permanente cambio. El universo es como todo lo demás, es histórico, es un proceso con un principio y un final, pero desde luego que en ciertos pedacitos chiquititos de esa trayectoria histórica del universo, de la galaxia o nuestro sistema solar, esos pedacitos súper chiquititos que corresponden al lapso de nuestras vidas mínimas, que duran unos pocos años en comparación con los millones de años que duran los fenómenos celestes, evidentemente que mirados desde esa perspectiva, de ese lapso chiquitito, todo se ve estable, casi en estado de reposo. Casi en estado de reposo. Yo he puesto el ejemplo alguna vez, creo, en este mismo programa del trompo, que uno echa, todos hemos jugado con el trompo de niño, no sé si se sigue jugando ahora, creo que no. Y todos sabemos que el trompo, porque lo hemos visto sin saber nada de física, ni de mecánica, ni de nada, sabemos que el trompo gira, al mismo tiempo se va trasladando por el suelo y al mismo tiempo hay un movimiento de bamboleo de su eje, ¿no es cierto? Hasta que llega un momento que se produce ese fenómeno de que el trompo sale disparado para un lado, por efecto mecánico de los movimientos distintos que tiene ese trompo. Pero si nosotros, pero visto desde el punto de vista de una criatura que su vida dura un 100 milésimo de segundo y que alcanza a mirar ese trompo le va a parecer un asunto absolutamente estable, un asunto que no cambia nunca, que está girando, no va a haber mucho de los movimientos y de los cambios, va a haber solamente lo estable. Entonces, una cosa es que los fenómenos tengan causas y otra cosa es que esas causas sean estables.
Puede suceder, puede suceder que todo tenga causas, todo ocurre por algo anterior, por algo previo, aunque aquí todo el tiempo también es meter una variable que no corresponde, pero puede ser de que esa mecánica de causa y efecto esté cambiando permanentemente, o sea que un evento que en un momento dado ocurre por cierta causa, al momento siguiente, lo que actúa sobre ese evento es otra causa, otro fenómeno, y así sucesivamente. Y ahí entramos a esa parte de la física más complicada, que es la teoría del caos, donde precisamente en ciertos niveles, por lo menos en la realidad, es prácticamente imposible hacer predicciones. Entonces, volvamos a la película ahora. El personaje, entre paréntesis, intenta cambiar algunas de las cosas porque ya cree que efectivamente estos números están haciendo predicciones correctas, lo ha podido comprobar. Y hay algunas predicciones que corresponden a fechas que todavía no han ocurrido, que son fechas que están unos pocos días por delante. E intenta cambiarlas, intenta por lo menos cambiar uno de ellos y no lo logra, porque ya eso estaba determinado que ocurriera. Y estaba quizás determinado que él intentara cambiar ese evento. Y quizás estaba determinado, uno puede pensar, hay una vieja historia del hombre que trata de huir de la muerte, estaba determinado que la historia iba a ocurrir de esa manera porque alguien trató de cambiarla. Y por eso ocurrió de esa manera. Y este es un tema que a mí me interesa particularmente mucho, porque nos hace hacernos preguntas sobre la naturaleza del tiempo, la naturaleza del mundo, digamos, la naturaleza de lo que nos rodea, donde estamos inmersos y somos parte de ella. Hay un futuro efectivamente que ya esté predeterminado, en el sentido que ya ocurrió para algunos, no para nosotros. Como alguien que va delante de nosotros en el museo. Nosotros estamos viendo la segunda o tercera pintura en la galería, y hay alguien que ya entró antes que nosotros y que va en la pintura número 15. Él puede saber y decir exactamente la próxima pintura que va a ver este señor va a ser tal. Porque él ya pasó por eso. ¿Será así? ¿Será entonces que el total del ser, de la creación, del universo, de todo lo que existe y que actúa e interactúa, las estrellas, los planetas, las explosiones, la vida humana, la vida de toda clase de criaturas, el ir y venir de la humanidad, el ir y venir de otras civilizaciones no humanas, como por supuesto estoy seguro que existen, todo eso y su trayectoria desde el principio de los tiempos, desde el Big Bang, está ya dado. Y nosotros simplemente estamos recorriendo ese museo donde ya está todo dado. Claro, por supuesto que el ejemplo del museo es muy torpe porque el museo es un lugar estático y el universo es una entidad dinámica que está en perpetuo movimiento, hay procesos, no hay nada que esté en estado de reposo. El reposo es una relación meramente entre dos cosas que están moviéndose a la misma velocidad y por lo tanto entre sí están en reposo, como cuando usted va en un auto a 60 kilómetros por hora y al lado de su auto se instala otro auto que va a 60 kilómetros por hora, se podría decir de que esos dos autos están, al ir a la misma velocidad, están en reposo mutuamente, están en la misma posición, en la misma relación, pero en el fondo están en movimiento en comparación con otros entes, con otros sistemas de coordenadas. Y a mí me parece que uno puede, digamos, entrar al ABC del asunto, haciendo diferencia entre estas distintas cosas que existen en el mundo. O sea, yo he hablado del mundo que nos rodea, los procesos, pero estos procesos no ocurren en el mismo plano de realidad, por así decirlo, como si fuera una mesa de pool donde todo está en el mismo plano. Las bolas son todas más o menos son iguales, tienen la misma consistencia, están en una mesa plana, igual, y las relaciones de causa-efecto son muy sencillas de ver, tienen que ver con vectores de energía, dirección de la energía, y por eso es que uno puede calcular para dónde va a ir más o menos la bola. Pero la realidad son como mesas distintas, puestas una arriba de la otra, que tienen diferentes niveles de realidad, por así decirlo, y por lo tanto distintos niveles de causalidad y distintos, por siguiente, capacidades de predictiva. Yo pongo un ejemplo súper simple, que es un cilindro, el cilindro del motor de un auto, o de un bombín, o de cualquier cosa, donde hay un gas adentro. Puede ser aire, puede ser, en el caso del cilindro de un auto, la mezcla de aire con la gasolina que está entrando pulverizada. Siguiendo ecuaciones súper simples de la mecánica más elemental, uno puede calcular un montón de variables muy fácilmente en términos del volumen
del cilindro en un momento dado y los cambios que se producen cuando uno varía ese volumen. O sea, uno tiene el volumen con 1 litro de aire, pongamos por caso, en tal o cual volumen del tubo, y eso produce como efecto determinada temperatura. Si yo aprieto el émbolo y lo voy bajando, o lo voy subiendo en el caso del motor de un auto, empieza a disminuir el volumen, el gas se comprime y se produce un cambio de temperatura. El gas está más caliente. Así es el principio como funcionan los motores. El gas se calienta, hasta que la chispa de la bujía hace explotar esa mezcla y se produce el movimiento del émbolo hacia abajo nuevamente. Pero uno puede calcular un montón de variables, simplemente variables como presión, temperatura, sobre la simple base del movimiento del émbolo en el pistón o el pistón dentro del cilindro. Ahí estamos en un nivel de realidad previsible y sencillo. Las variables son volumen, temperatura, presión, cosas como esas. Pero si vamos a un nivel más bajo y entramos ahora a pensar no en términos del volumen de gas en general, sino que pensamos en términos de la cantidad de moléculas de gas que hay adentro, entramos en un terreno que es completamente ya caótico. Podemos predecir que a tal volumen el cilindro va a tener tal temperatura con ese gas, pero no podemos predecir en qué posición relativa se van a encontrar las distintas moléculas, si es que las podemos identificar una por una y ponerles un número. Esta molécula es la 1, esta otra es la 2. Esas moléculas, que son entidades distintas unas de otras, no podemos saber cómo se van a organizar, si la molécula A va a estar en la parte de arriba del cilindro o en la parte de abajo, o cuáles van a ser las relaciones de estas moléculas a medida que se va comprimiendo el gas. Ahí entramos en el nivel de lo caótico, ¿no es verdad? Y ahí estamos en el nivel de lo impredecible. Entonces, todo depende de los niveles de realidad que observemos, cuáles son los niveles de causalidad que podemos entonces de discriminar y podemos incluso hacer predicciones. Yo puedo predecir que cuando el volumen del cilindro disminuya a la mitad, la temperatura va a haber aumentado en tal proporción, pero no puedo predecir en qué posiciones relativas van a estar las moléculas de ese gas. Son cosas que están en planos diferentes. Ahora, en la vida de la sociedad uno también puede observar lo mismo. Hay niveles de realidad. Hay un nivel que tiene que ver con las condiciones generales en que las cosas están ocurriendo. Hay un nivel, y en el otro extremo está el nivel de las decisiones de individuos, que dentro de ese nivel de realidad tienen, sin embargo, muchas opciones. Ahí yo creo que la metáfora que sirve es pensar en un cuadro de doble entrada, en una especie de planilla Excel. La planilla como tal está determinada en el sentido que uno ve que tiene tantos casilleros hacia abajo y tantos casilleros hacia la derecha. Nada puede ocurrir fuera de esos casilleros. Pero el casillero que va a ocupar tal o cual fenómeno es impredecible. Nosotros estamos en un mundo, en un conjunto de circunstancias que está cerrado. No podemos hacer más cosas a las que nos permite el mundo en que estamos encerrados. Pero dentro de ese cuadro de doble entrada, de triple entrada, de múltiple entrada, hay muchas opciones distintas, y la que vaya a tomar una es impredecible. Así es que esta es una situación que no se puede responder entonces como en la pregunta del personaje de la película. ¿Hay causalidad o hay caos? Depende de en qué nivel estemos observando la realidad, que tiene distintos niveles. Por ejemplo, en un ser humano común y corriente tenemos el nivel físico-material, la carne, los órganos físicos que vemos, que es el nivel de la biología. En un nivel más abajo tenemos el nivel de la química. Esos distintos órganos están compuestos por determinados compuestos orgánicos, proteínas, cadenas de carbono y un montón de cosas que tienen sus propias causalidades. Uno no puede, en otras palabras, uno no puede adivinar qué decisión va a tomar aquí la productora de mi programa sobre la base de saber de que los átomos de su carne son compuestos de polímero o compuestos de carbono y que tienen determinadas relaciones químicas. Uno no puede determinar qué acción va a tomar una persona sobre la base de que tiene un hígado que funciona de tal manera para producir lo que produce. Y así sucesivamente. Tenemos que llegar a otro plano, el plano de la mente. Y la mente ya escapa a estos condicionamientos en gran medida. Está limitado por su estructura física y química, pero dentro de eso puede producir de toda clase de distintos pensamientos. Es un nivel, llamémoslo espiritual, un nivel mental que no se puede predecir ni calcular a base de los otros niveles de realidad que constituyen también la persona. Bueno, un ejemplo
que creo que lo he dado 1.000.000 de veces, pero está también el tema de quién es el que observa esta realidad. Cuáles son su relación de tiempo con lo que observa. Nosotros vivimos 80, 90 años, y esos 80, 90 años, ¿qué son en comparación, por ejemplo, con la vida del planeta Tierra, que tiene 5.000 millones de años? Tenemos vidas que toman esos años para desarrollar su peripecia en esta existencia y nos morimos. ¿Cuánto se demoran los procesos geológicos? Millones de años. ¿Cuántos años estuvieron dominando la Tierra los dinosaurios? Como 70, 80 millones de años. Entonces, cuando uno, como persona, como individuo minúsculo, incluso no tomándonos a nosotros como individuos, sino que tomando a la raza humana en su conjunto, ¿cuánto tiempo lleva la raza humana estudiando el cosmos que nos rodea, mirando al firmamento? ¿Quiénes fueron los primeros que empezaron a mirar? Los sumerios, o sea, retrocedamos en el tiempo unos 3.000 años antes de Cristo. Sumémoslo nuestros 2.000 años, digamos que tenemos unos 5.000 años de observación del cosmos. ¿Qué son 5.000 años comparado con 5.000 millones de años? 1/1000.000. Hemos observado los fenómenos celestes por 1/1000.000 de la existencia que tienen hasta ahora, a partir del Big Bang, o menos, porque la formación de la Tierra no es simultánea con el Big Bang, todo lo contrario, es muy posterior. Doblemos la cifra. El universo tiene, 10.000 millones de años, y nosotros hemos observado 5.000 años. Esto es 1 en 2.000, ¿no? Más o menos, 1 en 2 millones, es 1 en 2 millones. ¿Qué podemos ver en ese plazo tan breve? Si usted se asoma por la ventana y pega un pestañazo, va a ver todo inmóvil a su alrededor. No va a alcanzar a ver el movimiento de la gente, de los automóviles. Y nosotros entonces, la percepción que tenemos del mundo tiene que ver con la relación que hay entre el ritmo de las cosas y el ritmo de nuestra observación. Y podríamos verlo al revés. Para alguien que viviera millones y millones de años, lo que ocurre en un momento dado, lo que ocurre incluso en un lapso para nosotros largo, sería para él un pestañazo. Él vería el cambio que nosotros no vemos. Él tendría tiempo suficiente para ver que no es cierto que el sistema solar es tan estable como un mecanismo de relojería, que pasan cosas, que hay planetas que chocan unos con otros quizás, que se destruyen, que hay cometas que, en fin, que pasan muchas cosas, que hay muchos cambios, pero nosotros no los podemos ver, no los vamos a ver, o los van a ver nuestros descendientes en 10.000 generaciones más. Entonces, de ahí que esta pregunta del personaje de esta película, que yo les recomiendo ver, que es súper interesante, que está en Netflix, Known, se llama, o sea, lo sabido, al hacerle esa pregunta a los estudiantes de nada menos que del Instituto Tecnológico de Massachusetts, está haciendo una pregunta que debería haberse hecho a escolares, digamos, de preparatoria, demasiado simple, porque no es así, no es así. Y cualquier estudiante de un poco de física y matemática lo sabe, que no es así. Ya hace rato ya que Einstein determinó, por ejemplo, que el tiempo no es un fluir universal, así como un río gigante que lo abarca todo y todos vamos en la misma agua avanzando. Eso no es así, el tiempo no es una cosa que avanza, es una relación entre distintas cosas que se mueven. Por eso es que se habla del espacio-tiempo, porque las dos cosas van juntas. El mundo es más complicado, mucho más complicado de lo que podemos ver, mucho más de lo que nos dice el sentido común. El sentido común a mí me dice que esto de ir al futuro o al pasado es absurdo, porque son cosas que no han ocurrido. Pero no me olvido que en algún momento el sentido común nos decía a todos que la Tierra era plana. ¿Cómo podía ser de otro modo si estamos viendo que es plana? Estamos viendo que si uno se sale a una superficie plana se cae. Es como tirar un vaso por una mesa, en un momento dado llega al borde y se cae. No puede ser esférica la Tierra como habían planteado algunos. Iba contra el sentido común. La idea del tiempo absoluto también era de sentido común. El tiempo mío es el mismo tiempo que de cualquier individuo o entidad que esté en el otro extremo de la galaxia. El tiempo es el mismo. El tiempo lo asociamos a la marcha del reloj. Y no es así. De forma que el sentido común nos dice, bueno, como eso de que el futuro está determinado, simplemente el futuro no existe. Pero ahí vienen muchas preguntas que empiezan a complicar el panorama si uno se las hace. Sí, pero ¿a qué llamamos existencia? ¿Qué es lo que es existir? Incluso esto que nos parece presente
cuán puntual es el presente. ¿En qué sentido en realidad el presente es como un espacio que se desparrama para atrás y para adelante por una buena extensión? ¿Qué es lo que es el presente realmente? Es como un vehículo en movimiento que en un momento dado está aquí y luego está acá y luego está allá, pero todavía no está allá porque está acá. Bueno, no sé. Son preguntas que a uno lo empiezan a marear. Me imagino que si alguno de ustedes, alguno de los auditores de este programa es físico matemático, podría darnos quizás algunas luces. Estaríamos encantados de recibir sus mails a todas las cosas radioagricultura.cl y que nos cuente cómo lo ven ustedes este asunto de la causa y efecto. Lo que sí está claro para todos, sin necesidad de que seamos astrofísicos, o si no está claro al menos lo sospechamos, es que esta imagen que tenemos del mundo y que se tenía del mundo, incluso los científicos, hasta hace unos 100 años atrás, de como un mecanismo donde las cosas están causa y efecto regulares, predecibles, a lo largo de un tiempo absoluto. Bueno, todo eso no es así, en absoluto. ¿Cómo sea realmente? Es una pregunta imposible de contestar para mí. Quizás la pregunta misma sea mala ya. Quizás Wittgenstein me habría dicho que es una mala pregunta, porque estoy suponiendo en esta pregunta esto del ser, cómo sea. Sí, pero vamos, primero dilucidemos qué es eso, qué es esto del ser, qué es esto de estar aquí y de ver ciertas cosas a nuestro alrededor. ¿En qué sentido el ser es el ser? ¿Cómo funciona esto? ¿Son realmente millones y trillones y cuatrillones de eventos separados que de repente, como las bolas del billar, chocan entre sí y se producen relaciones de causa-efecto? Esa es una manera de ver el mundo. Un montón de piezas que se relacionan o no se relacionan. O podemos ver el universo entero como una sola entidad, como un organismo, así como un cuerpo, que en distintas partes de su espacio y tiempo tiene distintas partes, así como en el cuerpo humano aquí tengo un dedo y acá tengo mi cabeza y allá está la oreja, pero todo pertenece a un mismo cuerpo que tiene la misma dinámica y todo lo que ocurre en cada una de las partes de mi cuerpo tiene que ver con el resto del cuerpo. A lo mejor el universo es también como un organismo, no lo sé. Y a lo mejor ese organismo no funciona con las lógicas de tiempo que nosotros asociamos a un organismo, que nace, crece, se desarrolla, se deteriora y muere. Todo esto es tremendamente complicado. Ahora, no se preocupen que en la película todo esto que estamos conversando no aparece ni por casualidad. La historia ahí es de este señor que empieza a darse cuenta que estos números realmente hacen pronósticos y quiere impedirlos. Y el último pronóstico que hace este papel, no se los voy a contar, quiero que ustedes vean la película y que se entretengan, no les voy a contar la película. Así es que eso sería por ahora. Yo voy a verificar ahora que este sitio que les di está funcionando. Vuelvo a repetir, todas las noches @radioagricultura.cl. Y eso sería todo, estimado amigo, en lo que corresponde a mi parte. Ahora va a venir Álvaro Salas a compartir con nosotros y vamos a pasar seguramente a otros temas menos complicados, si ustedes quieren, menos enigmáticos que el que hemos estado tocando. Así que no se vayan, ya volvemos.